vaya abriendo su Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2, 5. Este es el tema número 6 y último de la conferencia Como en los días de Noé. Y el título de esta enseñanza es El rechazo al mensaje de confrontación. ¿Por qué la gente del tiempo de Noé rechazó el mensaje? Porque nada más se salvaron 8. ¿Por qué lo rechazaron? Segunda de Pedro 2:5 dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé tenía 480 años de edad cuando Dios le ordenó que construyera el arca. Él tardó 120 años construyéndola. Dice en Génesis capítulo 6 versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios les está dando aquí un tiempo de espera en su paciencia de 120 años para que esa gente que solía vivir más de 200, 300, 400 años se arrepintieran. Génesis 7 versículo 6 dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y de ahí es que sacamos que eran 120 años los que él tardó en construir el arca. Pero viene una pregunta aquí: ¿qué hizo Noé en esos 120 años en lo que construía el arca? ¿Qué hacía? ¿Qué otra cosa hacía Noé? Es más, ¿qué estaba él proclamando cada vez que él iba y cortaba un árbol y lo preparaba para insertarlo ahí en el arca? ¿Qué les estaba diciendo? Aún solamente con construir el arca, porque seguramente él les decía que en esa arca era el arca de la salvación, pero no le creyeron. Y la Biblia dice, ahí en Génesis donde leímos en Pedro, dice que Noé fue un pregonero de justicia. El vocablo pregonero se traduce de una palabra griega, kerux, con K, kerux, y significa heraldo, significa predicador, significa proclamador de la verdad divina. Y en este caso era la verdad divina, pero era la advertencia de Dios que debían de arrepentirse. De lo contrario, ellos serían borrados de la faz de la tierra. En Génesis 6:9, ahí nos describe a este varón Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Significa que su testimonio ante la gente que le rodeaba era excelente. Dice que era un varón temeroso de Dios y que caminó con Dios. Dios entonces escoge a Noé para revelarle sus planes futuros. Los hombres, como ya hemos estudiado en esta conferencia, se habían pervertido de tal manera y hasta llegar al punto en que solamente el juicio podía ofrecer un nuevo inicio de vida aquí en la tierra. Entonces Noé, por su fe y obediencia, Dios lo escoge como un instrumento de proclamación de salvación, de proclamación de arrepentimiento. Ahora, cuando él recibe el mensaje de Dios de que vendría el juicio y que él debía de pregonar la justicia, predicar la advertencia de Dios, dice la Biblia claramente que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vemos pues que Noé era un hombre de fe, pero esa fe que salva. Era un siervo obediente y sumiso
Escuchen bien, Dios no espera menos de nosotros, ¿eh? Dios no espera menos de nosotros. Los 120 años fueron un periodo de gracia para la gente de aquel tiempo. Dios tuvo mucha paciencia. Noé les predicó el mensaje de Dios, que el juicio vendría. Noé fue fiel al mensaje. Desgraciadamente, la gente de su tiempo no hicieron caso a la voz de advertencia de Noé, que hablaba de parte de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:38 que no hicieron caso hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y vean lo que viene a continuación, que para mí sigue siendo muy trágico. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? La gente no hará caso al mensaje. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Noé? Esa es la pregunta. La respuesta es porque los confrontaba, porque les decía que como estaban viviendo no agradaba a Dios, que debían de convertirse, que debían de arrepentirse. ¿Por qué no les gustó el mensaje de Noé? Otra vez, porque los confrontaba. ¿Por qué Noé no usó alguna estrategia especial para convencerlos y meterlos al arca? Yo me he preguntado por qué Noé no les organizó algún concierto con los Tucanes de Gomorra, o un congreso con los mejores motivadores de Sodoma. No lo sé, a lo mejor le faltaba revelación. ¿Fue Noé un predicador fracasado porque no se le convirtieron las multitudes? ¿Qué acaso le faltó visión de crecimiento? Y si hubiera aplicado el método de moda sobre cómo hacer crecer la iglesia para ganarlos para Dios y llenar el estadio más grande de donde él vivía, algo le falló a Noé, supuestamente. Porque conforme a como hoy se cataloga ser un gran siervo, un gran ministro, es un ministro de éxito, es que todo mundo te aplauda, que todo mundo te siga. ¿Pero a cosa de qué? De un mensaje diluido, de un mensaje que ha traicionado el evangelio de Jesucristo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Noé no traicionó el mensaje? ¿Por qué no lo diluyó? ¿Por qué no lo escondió? Ese mensaje de arrepentimiento y de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué Noé predicó la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo durante 120 años? ¿Por qué Noé no se avergonzó del mensaje que Dios le encomendó? ¿Por qué? ¿Por qué las grandes masas de gente siempre han rechazado el llamado de Dios al arrepentimiento? ¿Por qué? Hubo un profeta que lloraba mucho. Se llamaba Jeremías. Era un profeta predicador que nunca experimentó un avivamiento como los que se suelen mencionar hoy, el día de hoy. No se le convirtió ni una mosca al pobre, se la pasaba llorando. ¿Por qué? Decía, ¿qué les pasa a todos estos? Abra su Biblia en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Un verdadero profeta de Dios, los verdaderos profetas de Dios siempre están confrontando al mundo y a los hijos de Dios los pecados. Siempre están confrontando la vida disipada. Siempre están denunciando la corrupción. Y Jeremías era un verdadero profeta de Dios. Pero leamos en el capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? He aquí sus oídos. Está dirigiendo a Israel, al mismo pueblo que estaba allí metido, al mismo Israel. He aquí sus oídos son incircuncisos, o sea, tapados,
y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Esta frase, les es vergonzosa, les es por ofensa, por oprobio. Ay, no, la palabra de Dios los ofende, el mensaje de Dios. Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio, dijo Pablo, es el único que tiene el poder para salvación, y no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Versículo 11. Déjame resaltar la última parte del versículo 10. La palabra de Jehová les es vergonzosa, ¿y qué más? No la aman. A ver, ¿cómo está eso? No entiendo. El pueblo de Dios no ama la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? ¿No serán de los descendientes de Caín? ¿No será que no amaban a Dios, a su palabra, porque no amaban a Dios? Porque no amaban la palabra, es por eso que rechazaban el mensaje que Dios desde siempre ha dado. Arrepiéntanse. Versículo 11. Por tanto, fíjate esto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros. Esto es juicio, hermano, sobre el pueblo. Pero si nadie les advierte. Y aquí está Jeremías advirtiendo sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Estamos hablando varios siglos adelante ya de los tiempos de Noé, mostrando cómo el mensaje de Dios de advertencia siempre ha sido rechazado. Pocos son los que lo reciben. Versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Dónde he oído eso? Hasta parece como que Jeremías nos mandó un correo electrónico y yo se los estoy leyendo. Versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, significa con ligereza, y les dicen: paz, paz, y no hay paz. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Oiga, pero también Dios es amor. Pues por amor todavía no manda el juicio. Yo estoy de acuerdo que Él es amor. Y su benignidad y su paciencia y longanimidad tiene a este mundo todavía en espera a que se arrepienta. Y algunos que están metidos en las iglesias, que genuinamente entreguen su vida a Jesucristo. Versículo 16, 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las que predicó Noé. Esas son. ¿Esas son? ¿Cuáles otras? Si es lo más antiguo del mensaje que hay. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero note aquí, mas dijeron: no andaremos. Iremos a la iglesia, pero somos gente sin ley. Haremos lo que nos da nuestra gana, pero alabaremos al Señor, le cantaremos, nos reuniremos, danzaremos. Pero no andaremos en los caminos de Dios, no andaremos en las sendas antiguas. No nos gusta el mensaje antiguo. ¿Cuál ha sido siempre el mensaje? Arrepiéntanse. Versículo 17. Pues también sobre vosotros, atalayas,
también sobre vosotros atalayas, o sea, que anunciaran, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos, no nos gusta ese pitido, no nos gusta ese sonido de la trompeta, porque la trompeta percibía que el enemigo venía y ellos siempre querían estar en paz, paz, paz. Es increíble que pastores se expresen de esta manera. Yo soy un hombre de paz porque somos gente de paz. Yo no estoy para contender, para defender nada. Yo, amor y paz, y pues, ay, gloria a Dios. ¡No! Otros dicen, no, pues yo, nada más allí, pues yo amo las ovejas. Una vez uno dijo públicamente, hermanos, fíjense lo que les dijo: hermanos, si algún día ustedes cometen un pecado grave, por más grave que sea, no se preocupen, yo no los voy a disciplinar, yo los amo mucho a todos. Y las ovejas aplaudieron. Pues claro, les estaba soltando el hilo al chango, al mono. Porque algunos parecen gorilas. Increíble. No andaremos, no nos gusta el mensaje, no nos gusta, no escucharemos. Versículo 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Todo por qué? Dice ahí el final, porque no escucharon, ¿qué? Mis palabras, y aborrecieron mi ley. Hasta me duele la cabeza, de veras. Entonces, bueno, ¿y dónde tiene la cabeza el ser humano? Pero ¿dónde tiene el corazón y la cabeza los llamados hijos de Dios? ¿Dónde tienen la cabeza? Pregunta: ¿fue Jeremías otro predicador fracasado porque nunca tuvo un avivamiento? ¿Por qué fue rechazado el mensaje de Jeremías? Ya lo saben. Porque los confrontaba, porque les decía sus verdades y le acomodaba el saco a la medida de cada quien. Y seguramente la gente de aquel tiempo le decía a Jeremías lo que dicen hoy: ay, tú cállate, no juzgues, tú no eres nadie para juzgar, nadie para decir, ¿a poco tú no pecas? Lo mismo de siempre. Bueno, hubo otro profeta, a se le puso peor la cosa, se llamaba Ezequiel. Predicó sin mucho éxito, comparándolo al concepto del éxito que hoy se tiene. Hoy el sinónimo de éxito es pues salir en la televisión, ¿verdad? Salir en todos lados, que todo el mundo te entreviste en los mejores noticieros, hacer grandes eventos donde entran miles en los estadios, se hace una algarabía tremenda y el siervo de Dios que puede cambiar tu vida. Y bueno, ese es el concepto de éxito que tiene el mundo. Imagínense si Jeremías viniera en este momento aquí a la tierra, o que en este tiempo a Jeremías le sucediera eso. A Ezequiel era un fracasado, según el concepto de lo que hoy se tiene por un líder de éxito. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Ezequiel 3:1. Vamos a ver cómo él predicó el mensaje, pero aquí todavía hay algo que vamos a notar. Predicó un mensaje sin mucho éxito. Eso de éxito, póngalo entre comillas. Ezequiel 3, versículo 1. Me dijo el Señor: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Ese rollo es la palabra de Dios. Y ve y habla a la casa de Israel. Otra vez la casa de Israel. Ya ni siquiera nos metemos con los paganos. La cosa es acá adentro ahora. Ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice. Y fue en mi boca dulce como la miel. Se fijan que la palabra de Dios así es, pero a veces no es tan dulce, a veces es amarga.
Nos gusta mucho lo dulce, pero lo amargo no nos gusta. A todo mundo le gusta lo dulce, pero no a todos les gusta lo amargo. La vida se compone de momentos dulces y amargos, pero estos hacen una sinergia, una combinación, como lo hacía la mezcla que así, cuando hacían el incienso, eran especies dulces y amargas, las mezclaban y al meterlas al fuego despedía un olor fragante. Y los cristianos de hoy nada más queremos la paz, la bendición. No aceptamos los momentos de prueba y de dificultad, los momentos amargos. Y peor todavía, los falsos maestros nos atizan diciéndonos que el hijo de Dios debe de vivir como un hijo de un rey, que no debe padecer necesidades. Eso es mentira. Porque si así fuese, ¿por qué Pablo vivió todo lo que vivió? ¿Saben qué me dijo un pseudoapóstol? Es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. Uy. Fíjate qué osados son, ¿eh? Entonces dice, comí y fue dulce a mi boca, como miel, dice, sabrosa. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cómo debe de hablar un ministro de Dios? ¿Con las palabras de quién? De Dios. Debemos estar conscientes, pastores que nos visitan y que nos están escuchando, que no debemos predicar nuestro mensaje. No son mis ideas, ni mis filosofías, ni mis rollos. Deben de ser las palabras de Dios, aunque a la gente no le guste. Pero quieres tener éxito, ¿verdad? Y cuando quieres tener éxito es que comienzas a diluir la calidad de la palabra y comienzas a diluirla, a disminuirla, a malbaratarla, con tal de que la gente te escuche. Porque ¿qué predicador no quiere que la gente lo escuche? A ver. Entonces dice, ve y habla a ellos con mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Versículo 7. Escuchen este versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. A ver. Esto está peor para Ezequiel, peor que Jeremías. A Jeremías le dijo, ve y diles. Y el otro fue y lo correteaban y lo metían al calabozo y rechazaban el mensaje. Pero a Ezequiel le dice, ve y diles de mi parte, aunque no te van a escuchar. ¿Y a qué voy? Pues si no me van a escuchar, pues ¿a qué voy? Tú ve. Tú ve y diles y amonéstalos de mi parte. Ellos no te querrán oír, dice, porque no me quiero oír a mí. Estoy en el versículo 7. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente de fe en este lugar. Versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Significa que Dios le estaba dando una solidez que necesitaba, oiga. ¿Sabe para qué? Para enfrentar el desaire del mismo pueblo de Dios. Y Dios le dice, te estoy poniendo tu rostro sólido, firme, fuerte. No los temas, les dice. No les tengas miedo. Ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Sigue habiendo gente de fe aquí, gloria a Dios. Digo, pues así debe de ser. A ver, ¿qué predicador no quiere que la gente le escuche? No, y luego tenemos una reunión de 1000 personas y dijimos,
había 200,000. Hasta le aumentamos. ¿Por qué? Porque ese es sinónimo de éxito. Te escucharon, sí. No. Es que Dios me reveló a mí. Muy bien. Entonces dice versículo 8: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Fíjate el 9: como diamante, lo más duro, dureza con dureza, corazones duros, mensaje duro, predicador sólido que aguanta la dureza y el desprecio, pero no todos lo aguantan. Por eso diluyen el mensaje, porque se quieren congraciar con la gente, le quieren dar lo que a la gente le gusta. Como diamante, dice, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, Ezequiel. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 10: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, tú háblales. Eso es exactamente lo que dijo Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. El que creyere, el que oyere y creyere, será y salvo. Se bautizará y será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Es el mismo mensaje de siempre. Entonces aquí Dios le está diciendo: escuchen o dejen de escuchar. Pero ya previamente le había dicho: Ezequiel, no te van a escuchar. Si a mí no me escuchan, menos a ti. Pero lo que me impacta es que Ezequiel fue. ¿Quién le pagó el boleto de avión? ¿En qué hotel 5 estrellas tuvo que hospedarse? Ezequiel fue enviado a predicarle a un pueblo que no quiso oírlo. ¿Saben por qué? No lo querían oír, porque los confrontaba, porque les reprochaba, porque les decía: ustedes no aman a Dios, son desvergonzados. Por eso lo rechazaron. Pregunta: ¿era Ezequiel un fracasado y sin visión de crecimiento? Ezequiel debía continuar con la encomienda de Dios, que era predicar. ¿Cuál era la encomienda de Dios a Noé? Pregonar, predicar, ser un heraldo. Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Mira, aquí está: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Saben qué es una atalaya? Una atalaya es el que está en la altura, allí en el castillo, en la parte más alta, que está al cuidado de que cuando venga el enemigo les toque la trompeta y cuidado, ahí viene el enemigo. Esa es la labor, la tarea de una atalaya. Déjeme decirle que todo pastor es una atalaya. Lo quieras o no, si lo quieres entender o no, ese es otro asunto. Tú no puedes decir: no, es que yo soy de esos de amor, yo soy de esos pastores de amor. Está bien, pero cuando viene el lobo, ¿qué vas a hacer? Y cuando dentro del mismo rebaño empiezan a suceder cosas que no van de acuerdo con Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a diluirles el mensaje? ¿Qué vamos a hacer? Estoy en el versículo 17. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y escuche lo que viene a continuación, y los amonestarás de mi parte. El predicador de Dios sabe y entiende que no es un mensaje. Entonces, cuando es rechazado, agredido o lo que sea, él sabe que no es a él al que lo están rechazando. Por lo tanto, no se ofende en su corazón, porque él sabe que el que están rechazando es a quién, al que lo envió. Y Jesús lo dijo: el que lo reciba, me recibe a mí. Cuando Jesús le reprocha a Pablo y le dice: ¿por qué me persigues?
A ti no. A los aleluyas, esos que andan ahí, pues es a mí, fíjate. Entonces, si tú eres un fiel ministro de Jesucristo y hay vituperio y hay calumnia, lo que venga, no lo hacen a ti, se lo están haciendo al Señor. Ahora, si de lo que te acusan es verdad, ya ese es otro asunto. Entonces dice, los amonestarás de mi parte. Entonces el mensaje de todo predicador es la amonestación de parte de Dios, porque para eso Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y perfeccionar significa amonestar, ajustar, dirigir, reprender, regañar, consolar. Todo eso significa perfeccionar. Entonces, nosotros tenemos una encomienda, hablar de su parte. Versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. A temblar se ha dicho, pastores, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, a ver, ¿qué hiciste? ¿Los entretuviste o los llevaste a la madurez? ¿Qué hiciste? No, bueno, Señor, es que tú sabes, si no les hacía lo que todo el mundo hace, se me iban. Y se iban a la iglesia más famosa de la ciudad, donde pues ahí los entretenían y ahí les decían cosas bonitas que les gustaban. Entonces pues yo también hice lo mismo, Señor. Pero tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo está el asunto aquí. Además, pues tú sabes, Señor, yo quería ser un hombre pues de éxito, Padre. ¿De éxito? ¿En cuál versículo voy? 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Fíjate lo que dice aquí. Pero si tú amonestares al impío, bueno, ¿y tú qué te crees para amonestar a quién? No, pues nadie. Pero te lo digo de parte del Señor. Pues no me interesa lo que digas, pues ese es otro asunto. Fíjate lo que dice aquí: si tú amonestares al impío, ¿con qué derecho, oye? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto? A mí me dicen que me creo el Mesías de Guadalajara, porque predico así. Ay, sí, ya te crees el Mesías de Guadalajara. Yo no me creo el Mesías de Guadalajara. No entienden estos duros de frente. Pero yo también pongo la frente dura. ¿Sí? Y no me asustan. ¿Saben de dónde salió ese valor? ¿De mí? No, hombre, yo por mí corría. Yo que tengo que andar aguantando un montón de rebeldes a Dios, que se burlan de Dios, que pisotean la sangre de Cristo. ¿Qué tengo que andarles aguantando? Yo sé hacer tantas cosas como para vivir allá afuera, como cualquiera de ustedes en un trabajo secular. Dios me ha dado inteligencia y sabiduría, pero Dios me tiene predicándoles. Y si se convierte en bueno y si no, ni modo. A mí cuando me llame, ¿qué hiciste con mi mensaje? Yo quiero darle buenas cuentas, hermano. Versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, aquí está. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Saben qué dijo Jesús en una ocasión? Cuando él estaba orando, dice: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Pero yo quiero resaltar esta frase: Padre, yo les he dado tu palabra. Pregunta, sobre todo los pastores:
Si Jesús viniera en este momento y nos pidiera cuentas, ¿le podrías decir eso al Señor? Yo les he dado tu palabra, sí, con convicción y firmeza. Yo, Señor, les he dado tu palabra. Si Él viniera hoy, hermanos, olvídense. Agarra más del 80% de los predicadores alrededor del mundo en piso de arena, en arenas movedizas. Porque es obvio que no están predicando la palabra de Dios. Es obvio que están diluyendo el mensaje de Jesús, lo están traicionando y se están burlando de la sangre de Cristo. La tienen por inmunda y la pisotean con sus terapias psicológicas de levanta tu autoestima y no sé cuánta barrabasada. Diluyen el mensaje. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá el justo, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Pablo les dijo a sus contemporáneos: yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Yo ya cumplí. Cada uno de vosotros tiene que hacer su parte, pero yo estoy limpio de la sangre vuestra, les dijo a los de Mileto. ¿Cuántos predicadores el próximo domingo se pudieran parar enfrente de su congregación y decirles: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque yo les he predicado la palabra de Dios? Mira, si no cae un rayo es porque Dios sigue siendo paciente por eso, y porque ciertamente es amor. Y denle gracias, ciertamente démosle gracias que Él es amor. Pacientemente está esperando, pero un día llegará lo que tiene que llegar, hermanos. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Jesús? Porque los confrontaba. Juan capítulo 1 versículo 11. ¿Por qué lo mataron? Porque no les gustaba lo que les dijo. No les gustó. Juan capítulo 1 versículo 11. Otra vez el pueblo que se dice de Dios, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Morir por los pecadores. En primera instancia por su pueblo, al que amaba, el Padre. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué sucedió? No lo recibieron. Los suyos no le recibieron. Capítulo 8 de Juan, versículo 40. Pero ahora dice: ¿procuráis matarme a mí? Hombre, dice, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Me quieren matar, dijo Jesús, porque les hablo la verdad. Esa verdad de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, esa la oí de mi Padre. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La tarde me entró un correo mientras daba una repasada al mensaje. Y ahorita no estoy abriendo correos, pero no sé, ese lo abrí y decía así, y probablemente la persona me está escuchando, y decía: sin ánimo de ofender, no quiero ofender, dice, pero usted es ya se imagina. No sé qué contestar. Si le contesto, le voy a hacer esta pregunta. Es una señora: hermana, ¿qué de los tiempos de Noé no entendió? ¿Qué no entendió? Ahora, es obvio que no le gustó. Hay un rechazo y una agresión. Pero vieran que no voy a dormir esta noche. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjate: porque no podéis escuchar mi palabra.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escucharla. No la asimilas. No te penetra. Te quedas ahí. La gente se queda así nada más. No les gusta. Versículo 44. Ay, esto sí está duro. Pero son palabras de Jesús. No son mías. Yo soy Jesús, pero Olivares. Y esto es de Jesús, el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién te gustaría que te dijeran hijo del diablo? ¿Verdad que no te gusta? Pues ni a mí tampoco me gustaría. El mensaje de Jesús, hermano, era agresivo. Tenía que ser así en ocasiones. En otras ocasiones les dijo, a los poquitos que lo escuchaban, les dijo, manada pequeña, manada pequeña. Y a estos les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, si rechazaron al autor de la fe, ¿qué no van a hacer con Jeremías, con Noé, con Ezequiel y contigo y conmigo? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjate el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Jesús. ¿Quién de ustedes me redarguye? ¿Me pueden acusar de algo? Les preguntó Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mira el 47, para mí es contundente y clarísimo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para mí no hay ninguna dificultad en entender esto. Que el que rechaza el mensaje de Dios es porque no es de Dios. Aunque sea pastor, aunque sea ujier, aunque sea lo que sea dentro de la iglesia, si rechazan el mensaje del evangelio, no son de Dios. Una pregunta más. ¿Jesús fue un fracaso porque no ganó multitudes? Porque Jesús no ganó multitudes, No ganó Jerusalén para Cristo, ni Nazaret. Allí le dijeron, ¿qué? Tú eres el hijo de José, tu madre es María y tus hermanos son fulano, sultano y mangano. Nos vienes a decir que tú eres... ¿qué? Hombre, y ni sus hermanos creyeron en él, decía. Entonces Jesús dice, verdadero es el dicho que dice, y él cita un dicho antiguo, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Y esto se cumple en el hogar de cada uno, ¿no es cierto? Y en la ciudad donde vives, ¿no es cierto? Bueno, si estás diluido, pues te juntas con los diluidos. Pero si tú predicas el evangelio, te van a rechazar. Porque esa es la constante. ¿La alcanzan a ver? Que quisiera yo decirles otra cosa. No existe eso. Jesús fue un fracaso porque no ganó multitudes. Pues no, fíjense. Hay un capítulo, el capítulo 6 de Juan, si lo van abriendo allí, en lo que es muy largo, creo que es el más largo de los evangelios, donde narra aquel pasaje donde habla de yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Y luego Jesús le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede participar de mí. Les está hablando de su sacrificio. Los judíos están oyendo, los discípulos están allí como queriendo entender lo que el Señor está diciendo. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ellos no comieron el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan del cielo, el que descendió del cielo.
Y el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede participar conmigo. Y dicen, ¿qué está diciendo? ¿Nos está dando a comer su carne? ¿No sé, estaban tan tapados esos? ¿Nos está dando a comer su carne y a beber su sangre? ¿Qué se cree este tipo? Y comenzaron a rechazarlo. Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, pero ustedes no entienden. Fíjate lo que dice en el versículo 60 de Juan capítulo 6. Al oír estas, les voy a leer una versión parafraseada, palabra de Dios para todos. Ustedes síganme allí, pero pongan atención cómo dice esta versión. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, en su Biblia dice muchos de sus discípulos, ¿verdad? Dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Así dice esta versión. ¿Cómo dice la tuya? Dura es esta palabra. Fíjate, dura es esta palabra. ¿Quién puede hacerle caso? Versículo 61. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto los ofende? Uy, muñequitas de cristal. Yo me he dado cuenta en muchos lugares que, bueno, no siempre predica uno en esta línea así, ¿verdad? Pero cuando sale, yo veo, puedo ver. Ha habido lugares donde la gente se para y se va y te reclaman después. Y digo, esto se ofendió. ¿Y qué te ofendió? No, es que nos metes a todos en una caja como si todos fuéramos iguales. ¿No eres igual? No, yo no. Entonces, ¿qué te ofende? No, pero es que y se ofenden. Bueno, si a Jesús se le ofendieron, y si tú tomas el mensaje de Jesús, ¿qué podemos esperar? ¿Que nos aplaudan? La gente se va a ofender. El evangelio es ofensivo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio excluyente. ¿Por qué excluyente? Porque no admite nada que Dios no haya dicho. Por eso es excluyente. Y se puede interpretar como sectario, pero no podemos decir que Dios es sectario, porque Dios no es pragmático, ni su pensamiento es subjetivo. Él es absoluto. Y dice, mi hijo es el único camino, nadie se puede acercar a mí si no es a través de él. Entonces el evangelio es excluyente, ¿no es cierto? Y esto ofende. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Lo vamos a diluir? ¿Lo vamos a mezclar? Y vamos a decir, no, Dios en aquel día tomará en cuenta la fe de los hindúes. A los musulmanes, esos tienen mucha fe. Miren, 3 veces al día se hincan. Y los cristianos ni oran. No, ¿a poco Dios los va a rechazar? Bueno, eso es lo que tú piensas. Entonces dices que es el único camino y la gente se ofende. Y fíjate lo que es peor, en las iglesias cristianas, un mensaje de que Jesús es el camino los ofende. El mensaje del camino angosto los ofende. El mensaje de santidad los ofende. Pues se ofende la gente. Versículo 62. Estoy en la versión parafraseada. ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Aquí es Jesús está afirmando su preexistencia. A donde antes estaba. Y todos mirando, ¿a dónde qué? Este ya está peor. Ahora dice que a donde antes estaba. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son vida, son espíritu y vida. 64, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen.
Y es que Jesús, dice esta versión, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. 65. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Mira el 66, Desde entonces muchos de sus discípulos, dice allí tu Biblia, en tu versión, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Se fueron, dijeron: no, queremos nuestra torta de sardina, porque habían comido peces y pan. Nosotros queremos que nos satisfaga nuestras necesidades nada más, pero eso de que caminar con él y en santidad, y no nos gusta eso. Y desde entonces ya no andaban con él. Se ofendieron, se alejaron. ¿Fracasó Jesús en su mensaje? Pero luego Jesús va caminando y sus discípulos van detrás de él. Se quedó solamente con 12. ¿Qué avivamiento tuvo? Eran pocos, 12. ¿Estoy en qué versículo? 67. Aquí dice: y les preguntó a sus 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Ya probamos todo. Ya conocimos allá, ya probamos esto, aquello y más allá. ¿A quién podemos ir? Noten otra vez, pocos recibiendo el mensaje de Jesús. ¿A quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: no los he escogido yo a ustedes 12, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Qué increíble. O sea, cada vez se le fueron disminuyendo. Ahora fíjate, ¿por cuántos murió Cristo? Por todos. Pero no todos creen eso, no todos quieren creer. Uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, versículo 71, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de sus 12 discípulos. ¿Fracasó Jesús en su mensaje? Lo crucificaron, lo mataron. Y todavía, cuando iba camino al Calvario, a la crucifixión y a la muerte, su más amado, uno de sus más amados discípulos, llamado Pedro, lo negó. Sintió la presión. Tú eres uno de ellos. No, ni lo conozco. Te vimos en la conferencia. No, yo no era. Es que pasaba y me metí. No, aquí no, yo ni lo conozco. ¿Te imaginas el corazón de Dios? Pero dice la Biblia que Jesús lo miró con amor. Porque a los suyos, fíjate, a los suyos, los que le creyeron, podemos deslizarnos, ¿no es cierto? Pero Jesús en su amor nos vuelve a levantar. Y el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. ¿Por qué rechazaron? Vámonos sobre el final. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Pablo? Porque los confrontaba. Mira lo que dice en Gálatas 4, versículo 11. Pablo había evangelizado a los Gálatas. Dice: a causa de una enfermedad me quedé predicando, les prediqué el evangelio. Pues no, que los cristianos no se enferman, oiga. Entonces él les presenta al Cristo crucificado, al Cristo de la gracia, que es por fe, y les presenta todo el mensaje del evangelio, y los gálatas se convierten. Pero luego llegan unos judaizantes que querían retornarlos a la ley. Entonces Pablo se entera y les escribe la carta y les dice:
¿quién les fascinó? O sea, ¿quién los hechizó? Trae una traducción, con palabras mentirosas. A ver. Ustedes recibieron el Espíritu por oír con fe o por hacer obras de la ley. Ay, no, bueno, pues por fe. Entonces, ¿por qué pervierten la gracia? No hay un mérito en ustedes, el mérito es de Él. Y empieza Él a hablarles fuerte. Es una de las cartas que se va directo, no dice pasa a vosotros y del Señor Jesucristo, y no sé, pero duro se va. Y en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 11, fíjate lo que dijo Pablo. Está tremendo esto, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjate lo que Pablo está diciendo. ¿Sabes qué percibo yo aquí? Cierta frustración. Tanto trabajó, estaba enfermo, les predicó en medio de su dolor. Habían creído, pero después traicionaban el mensaje. Entonces, fíjate lo que dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjate el 16, 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Sus propios hijos espirituales le estaban diciendo: no te queremos ya. Me he hecho su enemigo porque les digo la verdad. ¿Sabes que Pablo jamás predicó al gusto de la gente? Él nunca predicó al gusto de la gente. En el capítulo 1 de Gálatas nos lo dice, en el versículo 10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor busco yo? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía dice yo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Predicadores no estamos para hablarle a la gente lo que le gusta, sino lo que necesita. Predicadores, nosotros los predicadores debemos de buscar el mensaje de Dios. A veces es un mensaje de consolación, ciertamente. Y ahorita estoy hablando a mi congregación una serie que se llama Conociendo a Dios. Es maravilloso hablar del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que es omnipresente y que conocerlo a Él es la vida. A mí me encanta hablar de eso, del Dios maravilloso que tenemos. Pero cuando me da mensajes así de que párenle ya, ay. Y me gusta cuando la gente recibe el mensaje del amor de Dios y los veo llorar desde aquí, veo sus lágrimas y quisiera siempre predicarles así. Y, ay, pues qué bonito, amigo, qué bonito que usted está siendo bendecido, sí. Pero cuando el Señor dice: amonéstalos de mi parte, otra vez, amonéstalos de mi parte, diles. Y si les hablo de tu misericordia, háblales de mi misericordia y diles que no los he fumigado por mi misericordia. No busquemos el favor de los hombres, sino el de Dios. ¿Saben por qué hay toda una constelación de cuentachistes y bufones hoy en los púlpitos? ¿Saben por qué? Ya lo entendieron a estas alturas. Porque les gusta entretener a la gente, porque les gusta caerle bien a la gente. Ezequiel no buscó eso, Jeremías tampoco, Jesús tampoco, Pablo tampoco, Pedro tampoco, y tú tampoco. Concluyo. En los días de Noé, la gente rechazó su predicación porque los confrontaba. Hoy el mensaje que confronta es tachado de legalista, de falto de amor. Muchos cristianos están hechizados por doctrinas de demonios. Te dicen: no juzgues. Les gusta el mensaje light. Tienen comezón de oír.
Los apóstoles y profetas de almohadilla que hoy predican por ganancias deshonestas, traicionan el mensaje de Jesús. Ya estaba profetizado. Nada más quiero decirles para finalizar lo que dijo Jesús: cuando veáis que todas estas cosas acontecen, levantad vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Oh Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquel Dios que conoció a Enoc, 300 años caminó contigo. No tenía Biblia, no tenía pastor, solamente había una comunión. Descendiente de Lamec, descendiente de Nos, de Set, el hijo sustituto que fue asesinado, Abel. Ese linaje siempre buscará a Dios. Ese linaje siempre nos muestra la historia bíblica. Caminaron con Dios en las buenas y en las malas. Muchos de ellos no vieron lo prometido. Muchos de ellos murieron sin ver cumplida la profecía que nosotros ya vemos cumplida. Esta gente de fe, como Abel, como Enoc, que ni siquiera vio la muerte porque Dios se lo llevó vivo de este mundo. Ese Enoc agradó a Dios porque tenía la fe que le salvaba. Y nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Por la fe ese Noé, cuando recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, que no sucedía, no llovía en ese tiempo como hoy lo conocemos, construyó un arca muy lejos del lugar más próximo donde había suficiente agua. Se dice que eran más de 11 kilómetros. Era locura eso. Nadie hace una barca tan lejos. Sin embargo, dice la Biblia que él respetó la advertencia de Dios y construyó esa arca, y sus familias se salvó. Solo 7 le hicieron caso. Solo 7 le hicieron caso. Abraham, por la fe, cuando obedeció a Dios, lo demostró. Por la fe, él habitó como extranjero en la tierra, como en tierra ajena, morando en tiendas. Por la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por esa fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Jacob, José, Moisés hicieron tantas cosas. ¿Y de quién más podemos mencionar? El tiempo nos faltaría, contando de Gedeón,
de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros, sin embargo, experimentaron vituperios y azotes, y muchos de ellos prisiones y cárceles. Algunos fueron apedreados, aserrados, partidos a la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante su fe, no recibieron lo prometido. Pero nosotros, hermanos, somos partícipes ya de la profecía cumplida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pónganse de pie, por favor. Eleva tu alma y tu corazón a Dios y dile: Señor, quiero ser fiel. Señor, ahora entiendo que no es fácil, no será fácil, que los días son como en los días de Noé. Predicaré, no importa si lo aceptan o no. Si lo aceptan, qué bueno por ellos. Si lo rechazan, qué malo. Pero no me sentiré un fracasado porque sea pastor de 15 ovejas, o 10, o 25. Pero tampoco nos enorgulleceremos si tú envías cada día a la iglesia a los que han de ser salvos y son un par de miles. Siguen siendo pocos. Nos comprometemos, Señor, a serte fieles en la predicación del Evangelio. Los pastores levanten sus manos a Dios y háganle esta promesa al Señor. Díganle: Señor, me comprometo a ser fiel, fiel al Evangelio, fiel a tu palabra. No hablaré nada que no tenga que ver con tu palabra. Mi mensaje será centrado solamente en Jesús, en el Evangelio. Trataré de darles todo el consejo de Dios. Los amonestaré de tu parte, Señor, cuando sea necesario. Los consolaré de tu parte cuando haya que consolar. Los restauraré cuando haya que restaurar. Los guiaré cuando tengan que ser guiados en tu palabra, Señor. Comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias, Señor. Acérquense algunos que están ahí cerca de los pastores que tienen sus manos levantadas y oremos. Porque los pastores, hermanos, somos los que definitivamente sobre nosotros, sobre nuestros hombros, está el problema o la solución. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos a la palabra de tu gracia a los pastores aquí reunidos, a los que nos están escuchando, para que cada vez que nos reunamos, tú nos des una palabra tú nos reveles cada que abrimos las escrituras tu voluntad, Señor, para tu pueblo. Si tú nos dices que amonestemos de tu parte, lo haremos. Lo haremos, siempre con el deseo de que reaccionen. Habrá dureza, pero tú, Señor, también haz firme nuestras frentes ante los que son duros y rebeldes y no quieren entender. Pero habrá quienes, no serán muchos, serán pocos, como en toda la historia se ha visto,
No me sentiré un fracasado, porque en eso no consiste el éxito. El éxito, si pudiéramos hablar de eso, consistiría entonces en ser fieles al Evangelio. Predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, exhortando, reprendiendo, corrigiendo. En el nombre de Jesús, dele gracias a Dios, hermano, porque usted ha hallado gracia en los ojos del Señor y su corazón está abierto. No hay nada de qué jactarnos. Esa es la gracia de Dios. Nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo. Pero valoremos el Evangelio de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Muchas gracias por haber asistido. Que Dios les bendiga.